Gracias, precioso Señor, por esta nueva oportunidad que nos das. Gracias por este sábado, Señor. Gracias por este tiempo tan especial donde nos reunimos para compartir sobre ti, para aprender más sobre ti. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Continúa haciendo tu obra en nosotros. Continúa, Señor, haciendo todas estas cosas en nosotros. Permítenos, Dios, poder vivir en ellas cada día, viviendo una vida para ti en obediencia, Señor, siguiendo tus pasos, con la mirada puesta en ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y queremos entregarnos en este tiempo. Te abrimos nuestro corazón, Señor. Permítenos atesorar la palabra que tú tienes para nosotros en este día. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, amados. Vamos al paso número 8. Y esta clase se llama aceptándonos y recibiéndonos unos a otros. Vemos el falso y verdadero, ¿verdad? Y podemos ver que este señor le está dando la bienvenida a esta señora. Y bueno, amados, hemos estado en esta dirección de amándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, estuvimos soportándonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros. Todo tiene que ver con lo que es el amor entre hermanos, el amor hacia el prójimo, el amor de Cristo viéndose reflejado en la vida de nosotros constantemente, todos los días. ¿Qué dice la palabra? Y en esto conocerán que son mis hijos, en que nos amemos unos a otros. Esto da testimonio de que somos hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios. Esto da testimonio, amado, de que le hemos recibido a Él, el que nos amemos. Muy bien, vamos acá al texto. La familia de Dios es grande y está formada de todo tipo de personas. Esto es muy cierto, lo sabemos. Hay de todo en la viña del Señor. Unas son maduras, otras no lo son. Algunos son muy simpáticos y fáciles de aceptar, mientras otras personas son problemáticas. La Biblia nos exhorta a recibirnos o aceptarnos los unos a los otros sin importar quiénes seamos, ¿verdad? Sean como sean. Dios busca la unidad entre todos sus hijos. Somos una sola familia, pero ¿qué hacer con la gente difícil? Vamos a la número 1, amados. Vamos a ver qué nos trae esta clase y de qué trata todo esto. ¿Qué quiere Dios para su pueblo? Romanos 15, 5, 6. ¿Qué dice la palabra? Vamos a la palabra. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere Dios para su pueblo? Amén. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre nosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una sola voz, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Juan Ignacio. ¿Cómo estamos? ¿Cómo dice la palabra? ¿Cómo quiere Dios que esté su pueblo? Unidos entre Unidos, específicamente unánimes. ¿Y qué dice el texto? Para que a una voz que... glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para que juntos a una sola voz, amado, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vea qué palabra más importante. Está hablando de la unidad, unánimes, de congregarnos. Está hablando de compartir, de estar juntos, juntos. ¿Cómo estaban en el aposento alto allá en el día de Pentecostés? Dice que estaban unánimes, dice la palabra, juntos, todos en un mismo sentir. Así es como tenemos que estar como pueblo, como iglesia. ¿Y cuál es el fin? Para que a una sola voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que le glorifiquemos todos juntos. Este es el objetivo de que nos juntemos, de que hagamos iglesia. Y por supuesto, también esto sirve para edificarnos unos a otros. Por eso es muy importante que nos congreguemos. Y si usted no se está congregando, es importante que busque una casa de Dios donde usted pueda compartir con otros hermanos en Cristo, donde usted pueda ser edificado, donde usted pueda crecer, donde usted pueda aprender, discipularse, estudiar la palabra con otros. Es muy importante. Y por supuesto, glorificar a Dios, todos juntos, unánimes,
unánimes a una sola voz. Qué importante. Número 2, ¿qué se requiere para vivir juntos en armonía? ¿Qué dice la palabra en Romanos 15:7? Ahí mismo, continuando. Por tanto, recibidlos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Amén. Recibirnos los unos a los otros. Este es el corazón de esta clase, amado. Aceptándonos y recibiéndonos unos a otros. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Recibirlos es aceptarlos. Necesitamos recibir a nuestros hermanos, aceptarlos, sea como sea que ellos sean. Es importante para estar juntos en armonía. Y vamos a ir despejando un poco esto de recibir a los hermanos conforme vaya avanzando la clase, porque ya nos estaremos preguntando, ¿verdad? Si es que entonces vamos a permitir el pecado en la congregación. No, no, no. Hay una palabra de Dios de exhortación. Entonces, número 3, ¿podemos escoger a nuestros hermanos en la fe? Podemos escogerlos. ¿Qué opinan ustedes? No. No, no podemos escogerlos. Son personas que vienen de diferentes lugares, de diferentes situaciones, de diferentes enredos, de diferentes rollos, amado. Todos tenemos nuestros rollos, nuestras cosas. Venimos de lugares diferentes. Todos tenemos una historia diferente. Todos tenemos un testimonio para dar, algo que decir, algo que Dios ha hecho en nosotros. No podemos escoger a nuestros hermanos en la fe. Hay hermanos en la iglesia que nos caen mal. ¿Qué opinan, amados? ¿Qué opina usted? Posiblemente. Bueno, sí, posiblemente, posiblemente. Claro, podría ser que sí. No es lo correcto, pero sí. Siempre hay alguien con quien tenemos diferencias. Siempre hay alguien con quien chocamos. Siempre hay alguien que no nos gusta cómo dice las cosas, cómo las hace, cómo se expresa. Posiblemente sí, amado. Haya alguien que justo en nuestra congregación nos cae pesado. Hay hermanos en la iglesia que tienen defectos, amado. Sí, hay hermanas que tienen defectos. Sí, así es. Hay hermanos que tienen defectos. Es más, todos tenemos defectos. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Hablando un poco de la condición caída en la que estábamos. Y sí, aun cuando Dios nos ha rescatado, amado, podemos seguir teniendo defectos. Hay cosas que nos cuestan. Entonces sí, hay hermanos en la iglesia que tienen defectos. Algunos más que otros, porque hay unos que son más maduros que otros. Entonces, mientras unos tienen que estar trabajando un poco más en esas situaciones, ¿verdad? Los otros pues van un poco más adelante. Precisamente por esto, Romanos 15:1 nos exhorta. ¿A qué nos exhorta la palabra? ¿Qué dice la palabra? Esa palabra ya la habíamos visto en clases pasadas. Es muy importante. Nosotros como cristianos maduros, ante estas cosas, ante hermanos que posiblemente o nos caen mal o caen mal, ¿verdad? Porque tal vez yo no tengo ningún problema con ellos, pero es que ellos parece que siempre andan buscando un problema o su actitud generalmente no es la correcta. Y también hermanos que generalmente tienen muchos defectos. ¿Qué dice la palabra en Romanos 15:1? ¿Cómo tenemos que actuar nosotros? ¿Qué nos enseña el Señor? Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Amén. Sí, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, amado, de esos que llamamos que tienen defectos, que les cuestan algunas cosas. Nosotros que somos maduros, que ya tenemos más de caminar con el Señor, que conocemos un poco más la palabra, amado. Nosotros que somos fuertes, soportemos las flaquezas de los débiles. Esto da testimonio a ellos y nosotros también servimos como ejemplo para que ellos no anden tropezando siempre en lo mismo. Ayudarles, tenderles la mano en su caminar con el Señor, amado. Esto es muy importante. Hay un momento en mi vida cristiana, en mi vida como hijo de Dios, que yo tengo que empezar a servir, tengo que empezar a acercarme
ayudarme a otros, a motivar a otros a buscar a Jesús, a dar testimonio sobre Jesús constantemente. ¿Qué dice la palabra en Mateo 28? Vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un momento de nuestra vida cristiana en que nosotros debemos empezar a multiplicarnos. Necesitamos multiplicarnos, compartir con otras personas de Jesús, que la gente pueda conocer a Jesús a través de nuestro testimonio. Y por supuesto, nosotros firmes en la roca, siempre, todos los días, siendo fuertes por los débiles, soportando sus flaquezas, dentro y fuera de la iglesia. No podemos estar todo el tiempo sentados en la iglesia sin hacer nada más. Como lo hemos visto en otras clases, como ovejas que están ahí de engorde. Come y come y come y come palabra de Dios y están gordas, pero no hacen nada. No, tenemos que empezar a dar testimonio constantemente. Fuertes, siempre fuertes, al frente, adelante, tomando en serio mi posición como guerrero de Dios, de Cristo. Al frente, en las líneas del frente, siempre. Que yo pueda ser de inspiración para los débiles, para los que están comenzando, para la gente que no es tan agradable, que en su interior siente o piensa que debe de cambiar su actitud. Tal vez es una persona amargada, que viene de una vida amargada, con muchos problemas, y le cuesta dar ese paso para sonreír, para tener comunión con los hermanos. Tenemos nosotros que ser lo suficientemente maduros para acercarnos y romper esa roca que hay en el corazón de otras personas. Hay corazones endurecidos, amados, duros, se han endurecido a través del tiempo. Solo el amor puede destruir ese tipo de roca en nuestro corazón, amado. Solo el amor de Dios, acercándonos, conociendo a la persona, compartiendo con ella, dando testimonio de que soy un hijo de Dios con el amor que yo le tengo, aun cuando no le conozco lo suficiente, pero me estoy acercando porque quiero conocerle, quiero extenderle mi mano como su hermano en Cristo, quiero tener una amistad. Entonces, fuertes, soportando la flaqueza de todos los demás. Esos somos nosotros, los que somos maduros, amados. Y si usted no lo es y está en ese proceso, bueno, ore a Dios, continúe buscando al Señor, continúe siendo ministrado por su palabra, leyendo la palabra todos los días y el Señor lo irá guiando. El Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad, amado. Todos estamos en el proceso, ¿verdad? Algunos van más adelante que otros, pero todos estamos en el proceso y la obra de Dios no se termina hasta el día del Señor, el día de Jesucristo. ¿Cuándo es ese día? Cuando Él venga en su gloria y poder. Esta obra no se termina todavía. Él sigue trabajando en nosotros todos los días, constantemente. Muy bien, vamos a la número 4. Romanos 15 del 8 al 9. Ahí mismo, seguimos en Romanos 15. Habla de dos grupos, los judíos, los de la circuncisión, en el versículo 8. ¿Y habla de quién? En el versículo 9. Bendiciones. Bendiciones, adelante. Pues os digo que Jesucristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Amén. ¿De quién está hablando en el versículo 9? Los gentiles. De los gentiles. Están los judíos, amado, los de la circuncisión. En el versículo 8 habla de ellos. Y en el versículo 9 están los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles, amado? Los que no son judíos. El resto del mundo. El resto del mundo. Todos nosotros. Y Pablo está hablando acá de los gentiles. Él, el apóstol, a los gentiles. Anteriormente, los judíos miraban con desprecio a los gentiles. No querían asociarse con ellos ni saludarlos. Pero cuando recibieron a Cristo, las cosas cambiaron. Dios los hizo una sola familia. Así dice la palabra en Gálatas 3. Dice, ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son
uno solo en Cristo Jesús. Vamos de nuevo. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Vea qué palabra más importante. Anótelo, anótelo, amado. Gálatas 3:28. Esta que leí es la Nueva Versión Internacional. Una palabra espectacular. En Cristo somos uno. No hay pueblos divididos. Eso no existe para Cristo. No hay división. Somos uno con Él. Uno. Y vamos a hablar un poquito de esta situación de por qué los judíos despreciaban a los gentiles. Yo aquí les traje un pequeño texto sobre esto. En ese tiempo, el desprecio no solo era social, sino principalmente religioso y cultural. Los judíos se veían a sí mismos como el único pueblo elegido de Dios. Consideraban que los gentiles, quienes no eran judíos, ¿verdad?, eran impuros porque no seguían la ley de Moisés ni las leyes de alimentación. Después está el tema de la circuncisión. Este era el sello del pacto con Dios. Los judíos llamaban a los gentiles incircuncisos como un término despectivo, viéndolos como personas fuera de las promesas de Dios. También habían barreras sociales. Un judío estricto no entraba en la casa de un gentil ni comía con él para no contaminarse. Por eso el mensaje de los romanos es tan poderoso. Cristo rompió esa pared para ser una sola familia. Vea qué importante, amado. Entonces, el tema de los judíos y su desprecio a los gentiles tenía que ver con un tema completamente religioso y cultural. Pero Cristo viene a eliminar todo eso. Nos hace una sola familia en Él. Nos une. Ya no estamos divididos. Qué importante es saber esto, amado. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12-13. Esta palabra la tenemos que tener siempre vigente, presente, en todo momento. La circuncisión no es nada ya. No hay judío ni no judío, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Todos somos uno en Cristo. Esta es nuestra verdadera identidad. Dios no hace acepción de personas, amado. Él no rechaza a un corazón contrito y humillado delante de Él. Jamás. Todo aquel que le recibe es parte de su familia y tiene toda su bendición y su protección completamente. Muy bien. Número 5. Lea Lucas 19 del 1 al 10 y conteste las siguientes preguntas sobre Zaqueo. Vamos a ver qué dice esta palabra. Es un poco larga. Vamos a buscar. Dice que es Lucas 19. Dice: Zaqueo, el recaudador de impuestos. Ese es el título de este texto. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicomoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ojo esta palabra, amado, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes nos habíamos perdido, amado? ¿Quiénes nos habíamos perdido? ¿Quiénes se perdieron, amado? ¿La humanidad? Sí, nosotros, todos, amado, descarriados, perdidos, pero Jesús cambió eso para siempre, amado. Este es nuestro Señor Jesucristo. Podemos verlo en Isaías 53. Todos nos descarriamos, dice, pero Él vino a buscar
buscar y a salvar aquello que se había perdido. O sea, Zaqueo y todos nosotros, amados. Eso vino a ser Jesús. Esto es muy importante que lo sepamos, porque Dios no hace acepción de personas. No importa qué tan malo veamos que es alguien, Cristo puede cambiar esa vida para siempre. Por supuesto, tenemos que recibirle. Cristo puede cambiar nuestra vida, pero tenemos que confiar en Él, dejarlo que Él haga su obra en nosotros. Pablo era un asesino y se convirtió en el apóstol a los gentiles. Un cambio radical completamente. Pasa de ser un hombre sanguinario a ser un hombre amoroso. Y usted lo ve en las cartas, cuando él escribe, en las salutaciones usted lo ve. Amados, amados, amados. Un amor que le desbordaba a Pablo indescriptible. El amor del que él habla en Primera de Corintios 13. El verdadero amor, amado. Qué importante. Entonces, volvemos a la número 5. ¿Qué reputación tenía Zaqueo? Bueno, como lo vimos en el texto, amado, era un hombre rico, jefe de los publicanos. En otras versiones dice publicanos. Los publicanos son los recaudadores de impuestos. Eran los recaudadores de impuestos. Y bueno, considerado por la gente también como un pecador. ¿Y por qué esto? Aquí yo les traje un pequeño texto acerca de los publicanos o de los recaudadores de impuestos. Porque para entender la historia de Zaqueo hay que entender, bueno, todos creo que actualmente lo entendemos como tal, pero las personas tenían un criterio sobre los publicanos. Eran claramente, ¿verdad? Como lo venimos diciendo, recaudadores de impuestos. Trabajaban para el Imperio Romano, o sea, el imperio que los estaba oprimiendo, cobraban impuestos a sus propios hermanos judíos para entregárselos a Roma. Los consideraban traidores completamente, traidores a su nación y a su religión por colaborar con los paganos. Y eran corruptos, amado. El sistema les permitía cobrar de más para dejarse una ganancia personal. Por eso eran sinónimo de ladrones o pecadores. Zaqueo no era solo un recaudador de impuestos, él era el jefe. Entonces usted podrá imaginarse que a él lo odiaban muchísimo más por ser el jefe, por ser la cabeza de ese sistema opresor que él les quitaba pues sus bienes, ¿verdad? Bueno, les quitaba de más, les robaban en su cara. Era algo completamente injusto, amado. Por eso tenían esta mala fama los publicanos o recaudadores de impuestos. Y bueno, vamos a la número 6. Ya entendimos un poco el contexto de Zaqueo. A pesar de todo, amado, vemos que él se arrepiente. Lo vemos acá. Mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Un hombre arrepentido de sus actos completamente. Nuestra vida puede cambiar de dirección, amado, por supuesto, cuando tomamos la decisión de que eso sea así. Esto es muy importante porque Zaqueo es el jefe de todos los recaudadores de impuestos. Es muy importante esta afirmación de él. En la número 6 dice, aunque Zaqueo era una persona difícil, porque él era un hombre difícil, Jesús no lo rechazó. ¿Cómo le afectó el hecho de ser aceptado por alguien como Cristo cuando otros lo rechazaban? Es que claramente el rechazo era evidente hacia ellos. Ellos detestaban a los recaudadores de impuestos por toda esta opresión y todo este robo hacia el pueblo. Versículo 6 para contestar. ¿Cómo le afectó el hecho de ser aceptado por alguien como Cristo? ¿Quién nos está aceptando? Cristo. Esto es muy importante, amado. Mientras otros lo rechazaban, Cristo lo acepta. Le dice, Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Aquí no dice que se conocieran, mas el Señor que sabe todas las cosas, amado, lo llama por su nombre. Vea qué importante. Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. El maestro va a venir a mi casa. La salvación ha llegado a mi casa. ¿No es esto impactante en mi vida, en mi corazón? Por supuesto que sí. Dice el versículo 6, así que se apresuró a bajar y muy contento. En otra versión dice, se llenó de gozo. Eso dice en el versículo 6 para contestar aquí, amado. Versículo 6, ¿cómo le afectó? Se llenó de gozo. Y en el versículo 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo
Él. Vea qué importante. Entonces, en el versículo 8, ¿qué fue lo que pasó? Decidió reparar su pasado, devolviendo lo robado y dándolo a los pobres. Un cambio radical. Esto hace el Señor cuando llega a nuestra vida. Hay cosas que cambian al instante. Solo el Señor hace esto, amado. Nada en el mundo puede cambiar a una persona de esta forma. Llámese como se llame. Solo Cristo hace estos cambios. Qué importante. Número 7. ¿Cómo contestó Jesús a los que lo criticaron por aceptar a Zaqueo? Versículo 10. Aquí lo tenemos. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la respuesta, amado. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No importa lo que digan ustedes, es que yo no vine por la gente perfecta, por la gente sana, por la gente que está bien. No, 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 no. Jesús no vino por esa gente. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes se habían perdido? Todos nosotros. Todos nos descarriamos. No hay ni uno solo bueno, dice la palabra en Salmos. No hay ni uno solo bueno, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios, completamente condenados porque no creíamos en el unigénito Hijo de Dios. Esa era nuestra condición de muerte espiritual. Y Cristo viene, toma forma de hombre a morir por nosotros, en rescate por muchos. Se entrega en su pasión completa, en su amor infinito, eterno. Lo da todo por nosotros, por reconciliarnos con Dios. Amado, es muy importante saber lo que realmente Jesús hizo por nosotros en la cruz. Este es el evangelio, amado. Esta es la misión, salvar a otros, buscar. No pierda la oportunidad de compartirle el evangelio a alguien, amado. No pierda esta oportunidad. El día de salvación no es mañana, no fue ayer. El día de salvación es hoy. No hay otro día, es hoy, es ahora, es ahora. Y Jesús ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nos encontró a nosotros, amado. Y aún hay muchas personas más con las que Él quiere tener un encuentro. Y necesita que nosotros andemos haciendo la gran comisión, compartiendo sobre Él. Muy bien, alto. La iglesia es una familia y a la vez un refugio y un hospital. ¿De qué serviría un hospital si solo aceptara gente sana? Bueno, amados, sabemos que de nada. Los hospitales están llenos de personas enfermas. Si usted está sana, usted no necesita ir al hospital. ¿Qué va a ir a hacer usted al hospital, amado? Absolutamente nada. Muchas personas pasan la gran parte de su vida sin ir una sola vez al hospital porque están sanos, porque están bien. No sirve ir a un hospital si estoy bien, si estoy sano. ¿Para qué? La iglesia es un hospital para perdidos, para pecadores, para gente que necesita la luz de Cristo en su vida. Es un refugio para los pobres en espíritu, para los perdidos, para aquellos que se creen insuficientes, que no tienen un propósito, para aquellos que creen que no merecen ser perdonados, para aquellos que creen que no tienen una segunda oportunidad. Para eso es la iglesia, amado. Lucas 15:7 habla del gozo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Qué dice la palabra en Lucas 15:7? Voy a terminar de leer el texto y cuando termine leemos Lucas 15:7. Búsquela, amado. Habla del gozo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Vea qué importante, amado. Dios busca y acoge a los descarriados. ¿Debemos hacer menos? ¿A cuáles personas debemos de recibir en nuestras iglesias, amado? Bueno, aquí hay una lista. A los agradables, sí. A los ricos, sí. A los que opinan diferente a nosotros, sí. A los que nos caen mal, sí. A los pobres, sí. Los fuertes o maduros, sí, por supuesto. Los adictos, sí. Extranjeros y gente de diferente raza o cultura, sí. Los débiles o inmaduros, sí. Los de baja moralidad, sí. Todos cabemos ahí, amado. Esto no se trata, amado, de creerse más santo que otros. No, 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 no. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Él no hace acepción de personas. Qué bueno que vayamos pasos adelante y que seamos personas maduras. Es muy importante. Es muy bueno que estemos en esa posición para poder inspirar a otros, para poder guiar a otros. Así que recibamos sin importar quién sea y de dónde venga, porque Dios
Jesús puede cambiar esa vida. Adelante, ¿qué dice la palabra en Lucas 15:7? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Vea qué palabra más importante, amado. Amén. Se goza el cielo cuando alguien se arrepiente, cuando uno solo se arrepiente y decide confiar en Jesús, amado. Hay un gran gozo en el cielo cuando esto sucede. No tengamos por poco lo que Dios puede hacer en la vida de las personas, amado. Es más, gócese con los que se gozan, como dice la palabra. Gócese de que ahora hay un nuevo hermano en Cristo en la iglesia y necesita de su apoyo. Necesita del apoyo de la iglesia. Necesita crecer, madurar. Es un proceso por el que todos pasamos, amado. Muy importante. Muy bien. Vamos a la número 8. Si aceptamos todo este tipo de personas, ¿quiere decir que la iglesia no puede establecer normas altas de comportamiento? Sí, amado. La iglesia sí puede establecer normas altas de comportamiento. ¿Y esto por qué? Es a la parte donde queríamos llegar para responder nuestras preguntas. ¿Por qué? Porque recibir a los débiles no es permitirles pecar, sino edificarlos para que alcancen la madurez en Cristo. Edificarlos para que alcancen la madurez en Cristo. Si aceptamos a todas estas personas, pero no es que se les va a permitir el pecado, amado. No, 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 no. La palabra nos enseña a exhortarnos en amor unos a otros. Si hay algo que está mal, exhortamos, amado. Si hay algo que el hermano no sabía, bueno, se lo hacemos saber en amor. Se supone que Cristo ha hecho un cambio en nuestra vida, que estamos en ese constante cambio. El Espíritu Santo está obrando en nosotros. Recibir a los débiles no quiere decir permitirles dominar o causar divisiones, sino edificarlos. No es que ellos llegan a la iglesia a dominar, a causar divisiones, a influir en los hermanos que ya tienen mucho tiempo de estar caminando con el Señor. No, 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 no. Nosotros debemos influenciarlos a ellos con nuestro testimonio, con nuestra actitud, con nuestro amor. ¿Qué dice la palabra en Romanos 15:1-2? Creo que ya la habíamos leído. No la busque, yo la voy a leer. 15:1-2. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles. ¿Ven qué importante, amado? En vez de hacer lo que nos agrada, cada uno debe de agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo, con el fin de edificarlo. Alto. ¿Qué podría hacer usted para ayudar a las siguientes personas a sentirse más cómodas en su iglesia? Piensa en personas en específico. Por ejemplo, los tímidos, amado. ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo puede usted ayudarlos? Bueno, usted podría acercarse, conversar, podría usted incluir a esa persona, invitarlo a otra reunión y así, amado. Esto podría hacer usted con una persona tímida. A las visitas, hacerla sentir en casa, darle la bienvenida. En mi iglesia se da mucho que cuando termina lo que es la parte de la alabanza, la persona que está presidiendo pregunta si alguien nos visita por primera vez. Entonces, que levante la mano, se levante y se presente. Entonces, la iglesia puede ver quiénes son las visitas, quiénes son las personas nuevas que nos visitan ese día. Las personas se presentan y luego les damos la bienvenida. De igual forma, amado, si hay visitas, hágalas sentir como en casa. Muéstrele en qué asiento pueden sentarse, buscando los lugares de enfrente, dándole prioridad a ellos. Qué importante. O guiarlos, ¿verdad? Hay algunas iglesias en que algunos campos pues ya están previamente ocupados, ¿verdad? Tienen hasta un papelito que dice quién es el que va sentado ahí, ¿verdad? Bueno, usted guía a la persona a otro lugar y mientras está guiando a la persona, usted le hace preguntas, la hace sentir en casa. A las personas difíciles, amado, ¿cómo puede hacer para ayudarlas? Bueno, usted podría intentar romper el hielo. Hay gente que yo sé que uno se acerca a ellos y su cara refleja seriedad o incluso amargura, pero usted tiene a Cristo y usted tiene el gozo de Dios en su corazón y usted es una persona simpática y usted se ha dispuesto a hacer sentir parte a esta persona de la congregación y usted le mete conversación y usted le hace preguntas y usted es amable con esta persona, usted invita a esta persona y bueno, 1000 formas, amado, de romper el hielo con las personas difíciles. Siempre hay una parte
clave por la que usted le puede llegar a alguien. Hable de algún tema de interés de esa persona, pregúntele cuáles son sus gustos. Incluso invítelos a tomar un café o a cenar y, por supuesto, orar por ellos desde muchísimo antes, amado. Cada vez que usted vaya a compartir de Cristo con alguien, ore por esa persona, ore por ellos. Número 9. ¿Qué problema señala Santiago en el capítulo 2 del versículo 1 al 4? ¿Qué debemos aprender de este pasaje? ¿Qué problema señala Santiago, amados? Santiago 2 del versículo 1 al 4. Muy bien, así dice la palabra en Santiago. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar al favoritismo. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con un anillo de oro y ropa elegante y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva la ropa elegante y le dicen, siéntese aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? ¿Qué problema señala Santiago aquí, amado? Pues definitivamente la acepción de personas, hacer distinción, definitivamente hacer distinción. El texto habla meramente de un hombre rico y un hombre pobre. Es el ejemplo que pone, pero ¿cuántas veces hemos hecho distinción? Hemos discriminado por lo que se ve externamente. ¿Qué aprendemos en este pasaje? Que Dios no mira las apariencias, amado. Es más, juzgar a otros por lo externo es ser jueces con malos pensamientos. Vea qué grave, amado. ¿Quiénes somos nosotros? Dios no mira las apariencias, ni tampoco hace acepción de personas. Ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, haz esta pregunta. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Tenemos que reflexionar en eso. ¿Qué ironía señala el versículo 5 y 7? Vamos a ver qué continúa diciendo. Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? O sea, a Dios, amado. Esta es la ironía que señala. El rico siempre oprimiendo, que los lleva a los tribunales, dice. Y también habla del rico que blasfema el nombre de Dios. Es una ironía, amado, completamente. La persona que te humilla, que te ve diferente, que te pasa por encima, que te oprime, a esa la recibes con alegría y gozo, como dicen por ahí. Pero con el pobre soy injusto. Es una completa ironía este texto. Ustedes han menospreciado al pobre y resulta que Dios ha escogido a los pobres para que sean ricos en fe y hereden el reino que prometió a ellos, amado. Esta es la gran ironía. Pero bueno, vamos a continuar. Vean lo que dice acá. No solo esto, sino que los hermanos humildes, los tímidos y otros que no impresionan al primer vistazo, a veces son los que tienen más para ofrecer. Hay gente, amado, que es un diamante en bruto y por nuestros prejuicios no nos podemos dar cuenta de eso. Por nuestras estructuras, por nuestros argumentos mentales, por nuestra distinción pecadora completamente alejada de Cristo, no somos capaces de ver el potencial de las personas. No somos capaces de poder ver a las personas como Dios las ve, como sus hijos, como nuestros hermanos, que tienen mucho para dar, para ofrecer, una historia que contar. ¿Qué sabe usted si la persona que usted menos piensa, la persona con menos capacidades, la persona que no tiene los recursos económicos suficientes, qué sabe usted, amado, si esa persona va a ser utilizada por Dios y muchos vendrán a él, muchos le entregarán su vida a Cristo a través de esa persona? Sea usted parte de esto. Por eso haga discípulos, multiplíquese, no se quede con lo que Dios le ha entregado, compártalo con otros, no se lo calle. Tal vez usted en su vida lo que alcanzó fueron 20 personas, amado, un ejemplo, pero resulta que entre esas 20 había alguien que tocó el corazón de 10,000 personas, amado, y usted fue guía de esa persona. Esa persona era su discípulo, aprendió de usted, de su amor por Cristo,
Cristo, de su caminar con Cristo, y él imitó su fe, aprendió de usted. Vea qué importante, amado, lo que sucede cuando nos multiplicamos. Esto es más grande de lo que nosotros pensamos, es más grande que nosotros. Por eso ni se menosprecia a usted mismo, amado. Usted puede tener una palabra para alguien que puede cambiarle la vida a esa persona para siempre, y usted no sabe lo que Dios va a hacer con esa persona. Y cuando nos damos cuenta, el Señor ha hecho maravillas. Y todo empezó porque yo sembré una semilla ahí. Muy bien. Número 10. Efesios 4:3-4. Nos manda a mantenernos. ¿Cómo dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Solicitaos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en nuestra misma esperanza de nuestra votación. ¿Cómo nos manda a mantenernos, Juan Ignacio? Unidos en cuerpo y en espíritu. Así es, unidos, 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 como lo leímos ahora, ¿verdad? Unánimes, el Señor confirmando palabra, unidos, unidos, unidos. ¿Podemos estar unidos si no recibimos a todos los hermanos como están? Por supuesto que no, amado. No podemos estar unidos si hay diferencias, si hay divisiones. Tenemos que recibir a nuestros hermanos y acompañarlos en su proceso. Nosotros que somos maduros espiritualmente, así tiene que ser, amado. Muy bien, número 11. ¿Qué otro tipo de persona debemos de recibir en la iglesia? Filipenses 2:25-29. ¿Qué dice la palabra? Ya vamos a terminar. Esta es la última ya. Amén. Mas tuve por necesario enviarlos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, nuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de verlos a todos nosotros y gravemente se angustió por habéis oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recíbele pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Amén. ¿Qué tipo de persona debemos de recibir en la iglesia, Juan Ignacio? ¿De quiénes está hablando acá Pablo? ¿Qué son ellos de Pablo? ¿Enfermos? No. Mencionaste una palabra muy importante. Vuelve a leer el texto. Ok. Ok, quiero que entiendas esto. Pablo le está escribiendo una nota a los filipenses. Pero ¿quiénes eran estos filipenses? ¿Qué eran ellos de Pablo? Lee otra vez. Mas tuve por necesario enviarlos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Ok, Nuestros detente ahí. ¿Quiénes son? colaboradores. Sí, mi colaborador, mi compañero de milicia, mi hermano en Cristo, la iglesia, los creyentes. Este es el tipo de persona que también debemos de recibir en la iglesia. Recibimos a los pecadores, recibimos a las personas difíciles, recibimos a los que vienen con diferentes rollos de todas partes, recibimos a aquellos que están perdidos, pero también recibimos a nuestros hermanos en Cristo, y con gozo y con alegría, nuestros colaboradores en Cristo, en la fe, nuestros compañeros de batalla, de milicia. Puede que usted, amado, tenga un hermano en Cristo a quien usted ama mucho, pero por cosas de que el Señor lo llevó a otro lugar, esto es un ejemplo, ¿verdad? A otra nación, se separaron y resulta que él regresa este domingo a la iglesia. Amado, y por supuesto que hay gozo, hay alegría. Mi hermano, mi amigo, con quien aprendí la palabra, el evangelio, regresa a la iglesia, viene a visitarnos. Mi colaborador, con quien fui a anunciar a Cristo muchas veces a la calle, mi compañero, porque recordemos que Cristo los mandó de dos en dos, no los mandó solos. Compañero de milicia. Tenemos que recibir a nuestros hermanos en Cristo, amado. ¿Y cómo tenemos que recibir a los siervos de Dios? En el versículo 29, Juan Ignacio, ¿cómo dice? Dice, recíbele pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Amén. Con todo gozo y teniéndoles en alta estima. Así debemos de recibir a los siervos de Dios. Cuando hay un invitado, amado, cuando hay alguien, un hermano de Dios, amado,
que usted dice, cada vez que lo veo siento que ya Cristo va a venir, porque es un gozo y usted le recibe con alegría, con alta estima, con honor, con amor. Recibimos a todas las personas, por supuesto, pero con gran gozo a nuestros hermanos en Cristo. Hay una palabra que dice, háganle mayor justicia a sus hermanos en la fe. Y aquí hay un alto, dice, ¿qué podría hacer usted para honrar a los líderes de su iglesia? Bueno, amado, hay muchas formas de honrar a nuestros líderes. Medite usted en ello y que el Señor los guíe, ¿verdad? Hónreles a sus pastores, amado. Ore por ellos siempre. Ellos tienen una misión muy importante, amado, y es cansado también. Levante las manos de ellos cuando están cansados. Apóyelos, apóyeles en el servicio, apóyeles en la obra. Sea parte del cambio. Ya ellos han dado mucho por usted, le han enseñado mucho. Ponga en práctica lo que Dios le enseñó. Honre a sus líderes. Si van a salir a evangelizar, sea usted el primero en esa fila. Si van a alimentar a las personas de la calle o en un comedor para niños, sea usted ahí también apoyando. Si hay una fecha importante para su pastor, para su líder, festéjelo, celébrelo, celebre su vida. Es una bendición tenerlos a ellos. Es una bendición que nos hayan guiado en este camino. Es una bendición que siempre estén pendientes de nosotros, que nos den seguimiento en todos nuestros rollos. Esto agrada a Dios. Hay una palabra que dice que compartamos lo que tenemos con las personas que nos enseñan. Lo digo de forma parafraseada, no me acuerdo del texto, pero está hablando de compartir lo que tenemos con nuestros líderes, con nuestros pastores, honrarlos, honrarlos. Yo le invito a honrar a sus pastores. Cuanto más siendo parte de la obra y sirviendo, apoyándolos a ellos, porque ellos se gozan sirviéndole al Señor. Y si lo ven sirviendo a usted, qué gran bendición. Entonces, adelante. Muy bien, gracia o legalismo. Muchos creyentes viven confundidos y deprimidos, con sentimientos de culpabilidad constantes, porque sienten que otros hermanos los están vigilando y juzgando. No sienten amor, gracia o aceptación, sino un ambiente frío de crítica y superioridad espiritual. La Biblia tiene normas altas. Sí, por supuesto, la Biblia tiene normas altas, pero a veces agregamos otros mandamientos y tradiciones a las normas bíblicas. Sería fácil exigir que cumplan una lista de reglas externas sin ver lo que está en su corazón. Podemos hacerlo por buenos motivos y con gran sinceridad, pero esto se llama legalismo. Esto no quiere decir que no podamos señalar los errores dejándoles hacer lo que les dé la gana. No, no, mucho cuidado con eso. Exhortándonos en amor los unos a los otros. Cuando alguien esté haciendo algo que no es correcto delante de los ojos de Dios. La Biblia también nos manda a exhortar. ¿Ves lo que estamos hablando? La Biblia también nos manda a exhortar, pero con gracia y ternura, con amor, basándonos en normas bíblicas, no en opiniones personales. Esto se parece mucho, amado, a el tiempo en el que estaba Jesús, ¿verdad? Cuando nuestro Señor vino. Y hay un texto en Mateo 23, versículo 4, si usted quiere lo anota. Hablando, ¿verdad? De este grupo de personas, los fariseos, los seduceos, y dice el texto, los escribas también. Jesús acusa a escribas y fariseos. Es cuando el Señor los confronta a ellos, porque esto se parece mucho a eso. Y veamos un poco qué dice el texto. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciéndoles, en la cátedra de Moisés se asientan los escribas y fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y luego viene una parte muy importante, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Vea qué fuerte, amado. ¿Y cuántas veces? A veces la iglesia con mandamientos completamente de hombres, con estructuras completamente de hombres, y no lo que nos enseña realmente la palabra, completamente en el extremo, como lo está el legalismo, por ejemplo. Ojo lo que dice la palabra, amado, porque atan cargas pesadas. Estos hombres atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen
también sobre los hombros de los hombres. Esto lo hacían los escribas y fariseos, pero hay hermanos en Cristo que hacen estas cosas también con la generación actual. ¿Y qué decía este texto? Hermanos confundidos, deprimidos, con sentimientos de culpabilidad, hermanos que se sienten vigilados y juzgados, que no sienten el amor, ni la gracia, ni la aceptación, un ambiente frío, un ambiente de crítica y superioridad espiritual. Hay gente que se cree más santa, amado, superiores a los otros. Cristo no nos enseña esto, amado. Todos somos iguales delante de Él y todos somos importantes para Él. ¿Que hay unos más maduros que otros? Sí, con humildad debemos de reconocerlo. Y si yo soy de los maduros, amado, bueno, ponerme al servicio de otros, dando testimonio a otros de mi fe, de mi caminar con Cristo. Eso estaba en Mateo 23, por si usted lo quiere leer y quiere reflexionar en ello. Hay un montón de mandatos de hombres por ahí que ni ellos cumplen y atan estas cargas en la gente. Y vemos a gente que termina hasta apartándose de Dios. Gente que no entiende, que no se le enseña que el evangelio es sencillo, amado. Este es el evangelio, que Cristo murió por el perdón de nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que ahora vuelve, que Cristo nos ama, Él nos perdona también. Y por supuesto, Él no quiere que andemos pecando más, que andemos perseverando en nuestros pecados. No, no, no. El Espíritu Santo ahora está con nosotros, nos ayuda. Es difícil, pero nos ayuda en este camino. Sigamos confiando en el Señor, hacia el frente, hacia adelante, ni un paso atrás, amado. Cuando alguien lo haga sentir menos usted o que no tiene esperanza, amado, vaya a la palabra, lea la palabra y verá que en Dios sí tiene otra oportunidad. Pero déjese guiar por Dios y por el Espíritu Santo y deje que el Espíritu Santo haga su obra en usted. Entréguese a Dios, viva para Él, hacia el frente, hacia adelante. Que hoy me equivoqué, bueno, le pido perdón al Señor y hago todo lo posible para no volver a tropezar ahí. Busco más del Señor, busco y continúo. Aceptar también la exhortación de mis hermanos con humildad, cuando mi pecado es visible, cuando es necesario un cambio, pero nada nos puede separar del amor de Dios. Así que si alguien intenta decirle lo contrario, usted tiene Romanos 8 para ser ministrado por el Espíritu Santo. Agárrese de ahí. Este mundo es difícil, amado, pero tenemos a Dios con nosotros, al Espíritu Santo, todos los días. El mundo y estas pasiones se acaban, pasan, pero su palabra permanece para siempre. Solo Dios tiene palabras de vida para nosotros, amado, no los hombres. Solo Dios. Busque a Dios. Viva una vida que a Dios le agrada. Bien, para crecer, lea Génesis 22 al 28, un capítulo por día. Continúa el material, pues invitándonos a leer la palabra. Y bueno, la palabra a memorizar de hoy es: los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe de agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Esta palabra tenemos que memorizarla. Y vamos a dejar esta parte de tarea por el tema de tiempo. Entonces, lea Lucas 7, 36, 50 y explique la diferencia de actitud entre Jesús y el fariseo hacia la mujer pecadora. Amado, para que medite en su casa. Lo dejamos de tarea para que usted lo lea en su casa. Es un texto maravilloso, bonito, profundo, y de aquí salen muchas preguntas. Y también obtenemos muchas respuestas de parte de Dios. Es una palabra maravillosa, porque donde sea que sea anunciado este evangelio, esta mujer será recordada. Vea qué importante. Podríamos decir que ella es una de las mujeres más famosas de este mundo. ¿Quién no ha escuchado sobre esta mujer que derramó perfume a los pies del maestro? Hay mucho de qué hablar de esta historia. Es hermosa, definitivamente, pero la vamos a dejar para que ustedes lo estudien en casa, amados. Y vamos al falso y verdadero. Oramos y terminamos. Falso y verdadero. La unión de la iglesia requiere que aceptemos a personas difíciles. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, completamente verdadero. Perfecto. Si aceptamos a pecadores, habrá críticas de algunos hermanos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Así como le pasó a Jesús con Zaqueo, ¿verdad? Siempre habrá gente que diga algo, siempre habrá gente que hable, amado, pero nosotros siempre enfocados en agradar a Cristo. Última, al aceptar a personas difíciles estamos aprobando su mala conducta. Es falso. Falso. Amén, sí, es falso. ¿Aceptamos a las personas difíciles? Sí, pero no aprobamos su mala conducta.
conducta, ni sus pecados, ni nada que sea contrario a Dios. No nos dejamos influenciar por ellos, más bien nosotros seamos la influencia de ellos en sus vidas. Oramos. Gracias, precioso Dios, por este tiempo tan hermoso en esta clase, por todo lo que nos has enseñado hoy acerca de recibirnos unos a otros, el amor que tenemos que tener tanto a los que están empezando, a los que no te conocen y a nuestros hermanos en Cristo. Permítenos tener este sentir, permítenos poner en práctica esta palabra cada día, enfocados en ti, en tu palabra, en tu evangelio, en la misión que tú tienes para cada uno de nosotros, la cual es anunciarte, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Bendecimos a las personas que estuvieron hoy presentes en esta clase: Andrea, Juan Ignacio, Mayra, Carola, Damaris, Victoria, Andrés, que se tuvo que ir, ¿verdad? Y a todas las personas que verán esta repetición en YouTube. Mucha bendición a todos, Señor. Que tu amor y todas las riquezas de tu gloria sean con cada uno de ellos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos amén.